penalti. El plan era que al meter el gol, la portería se partiría por la mitad con efectos especiales. Falló estrepitosamente, pero la portería se partió igual, dando lugar a uno de los momentos más absurdos de la historia de los mundiales. Lo curioso es que ese mundial del 94 también acabó con un penalti fallido, el que lanzó Roberto Baggio 2 metros por encima del travesaño, dando la victoria a Brasil. Durante el mundial de Corea-Japón de 2002, el técnico italiano Giovanni Trapattoni vertía agua bendita sobre el césped antes de los partidos, incluso durante, como en este lanzamiento de Totti. Al parecer se la suministraba su hermana, que era monja. En la cultura japonesa, la palabra para el número 4, shi, suena exactamente igual que la palabra muerte, por lo que los japoneses tratan de evitar el 4 en sus dorsales deportivos, por si acaso. Pero en los mundiales no les queda más remedio, porque la FIFA obliga a usar números del 1 al 26 para los 26 jugadores de cada plantilla. De momento no ha habido ningún fallecido, pero nunca se sabe. En el mundial de 1954 hubo un jugador que marcó un gol, murió y fue resucitado. El uruguayo Juan Hoberg marcó un gol decisivo contra Hungría en semifinales y sus compañeros lo abrazaron con tanta fuerza que sufrió un paro cardíaco en pleno campo. El médico lo reanimó con coramina, un estimulante que se usaba entonces, y como no había cambios en esa época, volvió al campo a jugar la prórroga, así tan fresco. En España 82, Francia metió un gol contra Kuwait. Los jugadores kuwaitíes se habían quedado parados unos segundos antes porque escucharon un silbato, pero resultó que ese pitido venía de la grada, así que el gol era legal. Ante la confusión, el hermano del emir de Kuwait, que estaba por ahí viendo el partido, bajó furioso al césped a protestar y logró que el árbitro anulara el gol de Francia. Así por la cara. Nadie se explica cómo le dejaron pasar al campo ni por qué le hicieron caso, pero debió de ser el primer VAR de la historia. El primer VAR con turbante, seguro. India se clasificó para el Mundial de Brasil de 1950, pero se retiró antes de empezar porque la FIFA no les dejaba jugar descalzos. En 2010 se decidió que el Mundial de 2022 se jugaría en una ciudad que no existía. Sí, porque para el Mundial de Qatar 2022 el país construyó la ciudad de Lusail prácticamente desde cero. Invirtieron miles de millones de dólares en levantar rascacielos, islas artificiales y el estadio de la gran final, donde no había absolutamente nada unos años antes, salvo la arena del desierto y algún camello. Escocia fue eliminada en la fase de grupos en el Mundial de Italia 90. Los escoceses le echaron la culpa a las camas de su hotel, porque, según ellos, eran tan blandas que les provocaron molestias musculares, y eso afectó a su rendimiento en el campo. Ronaldo Nazario llevó en 2002 posiblemente el corte de pelo más horrible de todos los tiempos, y eso ya es mucho decir entre los futbolistas, rapado y con flequillo, como si hubiera usado un cortacésped que se quedó sin batería justo al llegar a la frente. Pero le dio suerte. Venía de estar 2 años lesionado, con la rodilla hecha polvo sin poder jugar, y en aquel mundial de Corea y Japón metió 8 goles. Se llevó la bota de oro y el mundial. Durante el mundial de 2010 en Sudáfrica se hizo viral en todo el planeta un pulpo llamado Paul, porque acertaba los resultados de todos los encuentros. Antes de cada partido le colocaban 2 cajas con comida, cada una decorada con la bandera de uno de los equipos. Paul elegía una de ellas y así, una y otra vez, acertaba el resultado de cada choque. Acabó prediciendo correctamente 8 partidos seguidos, incluida la victoria de España en la final 1-0 con aquel golazo de Iniesta. El éxito del pulpo Paul fue tan grande en 2010 que durante los años siguientes empezaron a aparecer animales adivinos por todo el planeta, como Aquiles, un gato blanco ruso, Nelly, la elefanta alemana, más entretenida de ver que muchos futbolistas, o Cabeçao, una tortuga marina brasileña cabezona, que hacía de oráculo comiéndose unos pescaditos que estaban atados a unas banderas. En 1966, pocos meses antes del Mundial de Inglaterra, alguien robó el trofeo original de la Copa del Mundo. La policía registró casas y siguió varias pistas, pero no encontró nada. Quien acabó resolviendo el caso fue un perro llamado Pickles. Durante un paseo, su dueño vio que el animal olisqueaba un paquete sospechoso escondido bajo unos arbustos. Dentro estaba la copa desaparecida. Pickles se convirtió en todo un héroe nacional. El
un año, una suma importante de dinero, y muchos consideran que Inglaterra ganó este mundial, el único de su historia, gracias a él. Vamos ahora con algunos récords locos futboleros bastante curiosos. El gol más rápido de la historia corresponde al turco Hakan Şükür, que en el partido contra Corea del Sur en el Mundial de 2002 anotó un tanto a los 11 segundos de comenzar el encuentro. El único jugador en un mundial que ha conseguido meter un gol olímpico, o sea, anotado directamente desde el saque de esquina, es el colombiano Marcos Gol en el Mundial de Chile de 1962. Tiene aún más valor porque quien estaba en la portería en ese partido era el legendario arquero soviético Lev Yashin, apodado la Araña Negra, considerado el mejor portero de la historia del fútbol. Un año después, en 1963, Yashin se convertiría en el único portero en ganar un Balón de Oro. En México 86, Diego Armando Maradona batió dos récords bastante peculiares en el mismo partido contra Inglaterra. Metió el gol más polémico de la historia, el que anotó con el puño, la mano de Dios, y solo 3 minutos después firmó el gol del siglo, regateando a medio equipo rival desde su propio campo, aunque la narración de Víctor Hugo Morales es casi tan buena como el propio gol. Posiblemente el gol más raro de toda la historia de los mundiales fue el que marcó el legendario Giuseppe Meazza para Italia en 1938. Sus pantalones cortos se le cayeron hasta los tobillos durante la carrera, pero Giuseppe, sin inmutarse, se lo sujetó con una mano, chutó y mandó el balón a la red mientras el portero rival todavía se estaba partiendo de risa. Aunque otro gol muy absurdo fue el que marcó Son Heung-min para Corea del Sur en 2018. Alemania perdía 1-0 y para evitar la eliminación, su portero Manuel Neuer salió a la desesperada hasta el campo contrario, con tan mala suerte que perdió el balón en un dribbling y dejó el arco completamente vacío, listo para el golazo de Song, que casi parecía un touchdown de fútbol americano. Brasil es la única selección que ha participado en todos los mundiales hasta ahora y también ha ganado más que nadie. Conquistó el trofeo de campeón en 5 ocasiones: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. ¿Cuál ha sido la paliza más grande jamás documentada en un mundial? El récord Guinness del partido con más goles de una selección ocurrió en España en 1982. Hungría aplastó a El Salvador con un humillante 10-1. El récord del campeón mundialista más joven es para Pelé, que ganó su primer mundial en Suecia en 1958 con tan solo 17 años y 249 días. También ha sido el único jugador que ha ganado 3 mundiales. Y el más veterano, por no decir viejo, que participó en un mundial fue el portero egipcio Essam El Hadari, que jugó en el Mundial de Rusia 2018 con 45 años y 161 días. Llegó a parar un penalti espectacular contra Arabia Saudí. Toda una leyenda. Cafú es el único jugador de toda la historia del fútbol que ha jugado 3 finales de un mundial consecutivas. Ni siquiera estrellas como Messi, Cristiano, Pelé o Maradona lo consiguieron. ¿Quién es el máximo goleador histórico de toda la historia de los mundiales? Pues me voy a arriesgar y voy a decir que Messi, aunque en el momento en el que grabo esto está empatado a 16 tantos con el alemán Miroslav Klose, pero yo creo que marcará más goles en los próximos días. Marcó 2 hace solo 2 días en el Mundial de 2026. Leo, no me falles, no quiero repetir el vídeo. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Quizá Messi bata el récord más increíble de la historia de los mundiales, el del francés Jacques Fontaine. Jugó solamente un mundial, el de Suecia en 1958, y marcó 13 goles en 6 partidos, un récord histórico que sigue imbatido más de 60 años después. Pero solo un jugador consiguió marcar 5 goles en un solo partido de una Copa del Mundo, el ruso Oleg Salenko. Lo hizo contra Camerún en 1994 en el Mundial de Estados Unidos.
jugando para países distintos. Los hermanos Boateng se enfrentaron en la fase de grupos. Kevin Prince decidió representar a la selección de Ghana, mientras que Jerome jugó para Alemania. Parece que ni dentro ni fuera de la cancha se llevan demasiado bien. El jugador que más faltas ha recibido en toda la historia de los mundiales es, de nuevo, la leyenda Diego Armando Maradona. Ocupa los 3 puestos del podio, el tercero por las faltas de Italia 90, 32, el segundo por las de España 82, 36, y el primero por las faltas recibidas en México 86, 53 faltas. No le podían parar si no era a base de patadas y mamporros. Aunque en el Mundial de Rusia 2018, en la fase de grupos contra Suiza, los suizos le hicieron a Neymar 10 faltas en un solo partido. No sé si fue un récord de faltas o de flopping, porque el astro brasileño rodó tanto sobre el césped que parecía una croqueta en una freidora industrial. Indonesia tiene el récord de menos partidos disputados en la historia de los mundiales, exactamente 1, ya que en 1938, bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas, clasificaron directos a octavos de final, fueron goleados 6-0 por Hungría y nunca más volvieron a un mundial. En Qatar 2022 se añadieron tiempos de descuento desorbitados en los partidos, y en un partido Irán-Inglaterra se marcó el gol más tardío de la historia, en el minuto 102 con 30 segundos. En el extremo opuesto tenemos el gol de Brasil en el partido contra Suecia en el Mundial del 78, que fue anulado por el árbitro justo antes de que entrase en la portería, en el minuto 45 y 9 segundos, porque según el árbitro el partido ya había terminado. El partido de fútbol con más público de toda la historia fue el célebre Uruguay-Brasil en la final de la Copa del Mundo de 1950. Casi 200.000 personas que presenciaron el famoso maracanazo. La canariña solo necesitaba un empate y encima empezaron ganando 1-0. Pero cuando nadie lo esperaba, Uruguay remontó con goles de Schiaffino y Gilla y acabaron perdiendo el mundial. Supuso un golpe tan duro que muchos brasileños lloraban en las gradas, otros se desmayaron o sufrieron infartos, y para la selección carioca fue un trauma tan grande que cambiaron su uniforme blanco por el amarillo actual para tratar de pasar página lo antes posible. Algo así como cuando tiras todas las cosas de tu ex. Vamos ahora con un bloque bastante misterioso. Guerras, conspiraciones y misterios de los mundiales. Italia fue campeona mundial desde 1938 hasta 1950. 12 años, porque la Segunda Guerra Mundial obligó a la FIFA a cancelar las Copas del Mundo de 1942 y 1946, y durante todo ese tiempo conservó el trofeo de campeón, la Copa Jules Rimet. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, el vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Parassi, retiró en secreto el trofeo de un banco de Roma y lo escondió en una caja de zapatos debajo de su cama para evitar que cayera en manos de las fuerzas de ocupación nazis. La Gestapo registró su vivienda en busca del codiciado trofeo, pero nunca lograron encontrarlo. En 1938, la Alemania nazi se había anexionado a Austria y obligó a la selección austriaca, una de las mejores del mundo, a disolverse e integrarse en la selección de la Alemania nazi para el Mundial de Francia de ese año. Uno de sus mejores jugadores, Matthias Sindelar, apodado el Mozart del fútbol, se negó a jugar para ellos, inventándose que se había lesionado. Meses después fue encontrado muerto en su apartamento junto a su novia. La causa oficial fue asfixia por gases de una chimenea defectuosa, pero siempre se ha sospechado que fue un asesinato de la Gestapo como venganza por haber humillado al régimen nazi. En el Mundial de Italia 90, durante el partido de octavos entre Argentina y Brasil, el jugador brasileño Branco acusó al cuerpo técnico argentino de darle un bidón de agua contaminada con tranquilizantes. Estuvo mareado y con náuseas durante todo el partido. Se rieron de él cuando hizo esta acusación y los técnicos argentinos siempre lo negaron, pero años más tarde el propio Maradona confirmó que el envenenamiento había sido real. En el Mundial de Estados Unidos de 1994, el defensor colombiano Andrés Escobar anotó un gol en propia puerta que eliminó a su país. Pocos días después de regresar a Medellín, fue asesinado a tiros en el estacionamiento de una discoteca en las afueras de la ciudad. Yo tenía 11 años y me acuerdo muy bien, me impactó muchísimo. Argentina
dichoso 6-0 en semifinales a una selección peruana que venía jugando un gran torneo. Años después, se reveló que el propio Videla entró al vestuario peruano para intimidar a los jugadores y que el gobierno de Perú había sido comprado a cambio de la liberación de presos políticos peruanos, oro y trigo gratis. Los mundiales de fútbol siempre han tenido una parte muy importante de propaganda política. Por ejemplo, en el Mundial de 1934, celebrado en Italia, el dictador Mussolini y sus camisas negras, sus matones, intimidaron a árbitros, amenazaron a jugadores y empapelaron los estadios con carteles de futbolistas haciendo el saludo fascista. Esto serviría de inspiración para Hitler y sus famosas Olimpiadas de Berlín 2 años más tarde, en 1936. En 2002, Corea del Sur llegó a semifinales, eliminando a gigantes como Italia o España, con arbitrajes que la prensa internacional calificó de atracos a mano armada. Y con razón. En cuartos, el árbitro egipcio Gamal Al-Gandour le anuló 2 goles completamente legales a España. Uno de ellos es de aquí, alegando que el balón había salido por la línea de fondo, cosa que no era cierta. La teoría conspirativa dice que la FIFA necesitaba que uno de los países anfitriones, en este caso Corea, llegara lo más lejos posible para que el mundial fuese un éxito económico y de audiencia. También hay gente que dice que en el Mundial de Inglaterra 1966, el del perrito Pickles, la FIFA, entonces presidida por un inglés, Sir Stanley Rose, hizo todo lo posible para que ganase Inglaterra. En el partido Inglaterra-Argentina, el árbitro expulsó al capitán argentino Antonio Ratín simplemente porque no le gustó cómo le miró. Y en la final contra Alemania, los ingleses ganaron gracias a un gol fantasma de Geoff Hurst, donde el balón nunca cruzó la línea. ¿Sabes que el partido más violento de la historia se jugó en un mundial? En Chile, en el 62, 2 periodistas italianos escribieron crónicas antes del mundial describiendo a Santiago de Chile como un lugar miserable, atrasado y sucio. Los chilenos se lo tomaron como una ofensa nacional. Cuando se enfrentaron en el campo, el partido de fútbol se convirtió en una batalla campal, literal. Hubo puñetazos que rompieron narices. El chileno Leonel Sánchez llegó a noquear a un italiano con un gancho de izquierda, escupitajos, y hasta la policía tuvo que entrar al campo 4 veces, armada, para detener las peleas entre los jugadores. En 1969 se pasó de los goles directamente a las armas. El Salvador y Honduras disputaron una eliminatoria para clasificarse para el Mundial. Fueron 2 partidos llenos de tensión y violencia dentro y fuera del campo. Al final, la situación se descontroló por completo y desembocó en un conflicto armado, en una guerra hecha y derecha, con miles de muertos, que duró varios días, conocida popularmente como la Guerra del Fútbol. Vamos con un bloque de geografía mundialista y estadios curiosos. En el Mundial de Corea-Japón de 2002, los aficionados argentinos y uruguayos tuvieron que viajar literalmente a la otra mitad exacta del planeta Tierra, cruzando hasta 12 usos horarios para ver a sus equipos. Pero eso no es nada. Para jugar el primer Mundial de 1930 en Uruguay, varias selecciones europeas tuvieron que cruzar el Atlántico durante semanas en barco. Tardaron más tiempo en llegar a Uruguay que lo que dura hoy en día todo el torneo. En 2018, Islandia tenía menos habitantes que Alicante, Cancún o Valladolid, y aún así logró clasificarse para el Mundial. La selección de un país con más de 1.000 millones de habitantes, como es China, tiene la friolera de 0 goles en los mundiales. El Pipa Higuaín, siendo una sola persona, tiene 5 goles más que toda la selección de China. Ningún país africano ha llegado todavía a la final de un mundial. El mejor resultado fue el 4º puesto de Marruecos en Qatar 2022. La FIFA tiene más miembros que la ONU, 211 frente a 193, gana por goleada. Esto se debe a que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, solamente acepta territorios soberanos, mientras que la FIFA acepta territorios como Escocia o Gales, que dependen del Reino Unido, o Puerto Rico, que depende de Estados Unidos. Palestina es otro de esos países. Nunca ha llegado a un mundial, pero sí forma parte de la FIFA, a pesar de que 36 miembros de la ONU no lo reconocen como Estado. En 2024 alcanzaron un hito histórico al lograr pasar a
hoy en día juega contra España, Francia o Alemania, a pesar de no encontrarse en suelo europeo. ¿Por qué? Pues porque en la década de los 70 la tensión política escaló tanto que la gran mayoría de los países árabes vecinos se negaban rotundamente a jugar contra ellos, siempre haciendo amigos. El legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México es el único en la historia que ha albergado partidos de 3 Copas del Mundo, la de 1970, 1986 y 2026, además de conciertos increíbles como los de Michael Jackson en 1993, a los que asistieron en total 600.000 fans, una barbaridad. En Qatar 2022 se construyó el Estadio 974, el primer estadio desmontable de la historia de los mundiales, hecho casi enteramente con 974 contenedores de carga marítima reciclados. El plan era desmantelarlo por completo tras el torneo, para que no ocupara espacio, pero todavía sigue ahí. Supongo que les quedó demasiado bonito y les dio pena quitarlo. En el Mundial de Estados Unidos de 1994, el de Diana Ross, el partido entre Estados Unidos y Suiza se jugó en el Pontiac Silverdome. Fue el primer partido en la historia de los mundiales que se disputó en un estadio totalmente cubierto. Hoy está clausurado y, por lo que he visto en algunos vídeos, es uno de los destinos favoritos para los exploradores de lugares abandonados. Para el Mundial de 2034, Arabia Saudí planea construir un estadio en el cielo. Bueno, casi. El Neon Stadium estará suspendido en lo alto de un rascacielos a 350 metros. Espectacular, pero no me gustaría ser el recogepelotas. Nada que ver con el humilde Estadio de los Pocitos de Uruguay, donde se marcó el primer gol de la historia de los mundiales. Hoy ya no existe, pero en el pavimento, en la calle Coronel Alegre, en Montevideo, hay una placa que marca la ubicación exacta de la portería en la que Lucien Logan marcó ese primer gol mundialista. ¿Conoces la maldición de Tilcara? Se dice que Argentina estuvo 36 años sin ganar un mundial justamente por ella. Antes del Mundial de México del 86, el seleccionador Carlos Salvador Vilardo se llevó a la plantilla argentina a entrenar a Tilcara, un pueblo precioso y aislado en las montañas del norte de Argentina, a más de 2.400 metros de altura. Allí visitaron la iglesia local y le prometieron a la Virgen de Punta Corral que si ganaban la Copa del Mundo, regresarían al pueblo para agradecérselo. Y justamente fueron campeones en ese mundial, pero jamás volvieron a Tilcara. Durante años, muchos creyeron que esa era la razón por la que Argentina llevaba décadas de sequía mundialista, con tandas de penaltis malditas, lesiones de sus estrellas y eliminaciones inexplicables. Para intentar deshacer el maleficio, en 2018, algunos exjugadores campeones como Sergio Batista, José Luis Brown y Óscar Garré visitaron Tilcara y le pidieron perdón a la Virgencita. Y quizá fue esa la razón por la que volvieron a proclamarse campeones en Qatar 2022, 36 años después de su último mundial. Vamos ahora con un bloque bastante curioso de ciencia, tecnología y videojuegos. El balón oficial del Mundial de Rusia 2018 viajó primero al espacio exterior y pasó 74 días en la Estación Espacial Internacional antes de ser utilizado en el partido inaugural. Los saltos simultáneos de 80.000 aficionados tras un gol importante, por ejemplo en la final de un mundial, generan picos de actividad sísmica local, pequeños terremotos de hasta 2 en la escala de Richter, que los geólogos clasifican técnicamente como microsismos artificiales de origen antropogénico. Algunos estudios cardiovasculares demuestran que durante una tanda de penaltis, el ritmo cardíaco de un aficionado puede duplicar sus pulsaciones por minuto en reposo, alcanzando niveles idénticos a los de un ataque de pánico clínico. Varios psicólogos evolutivos han demostrado que los árbitros tienden a ser un 12% más permisivos con los equipos que visten de rojo, ya que el cerebro humano asocia inconscientemente ese color con una mayor dominancia y agresividad biológica. Cuando tu selección pierde una final en el último minuto, por ejemplo, el cerebro experimenta una caída drástica y repentina de dopamina, acompañada de un pico de cortisol. O sea que los efectos de un maracanazo, por ejemplo, son químicamente muy similares a los síntomas biológicos de un duelo por la pérdida de un ser querido o de una ruptura sentimental. Algunas selecciones, como la de Francia en el Mundial de 2018, tenían cabinas de crioterapia portátiles
sensación de que te insulten y te griten a 2 milímetros de tu cara, lo que siempre es interesante. Es como un simulador de discutir con tu cuñado en Navidad. Electronic Arts utiliza el motor de simulación de su videojuego, el FIFA, ahora llamado FC, para predecir el ganador del Mundial semanas antes de que tenga lugar el torneo real. Ejecutan miles de torneos virtuales con los parámetros del juego, además de introducir datos estadísticos recientes, lesiones reales y el calendario oficial. Lo loco es que lograron acertar el campeón del mundo de forma consecutiva en 4 mundiales seguidos: 2010, 2014, 2018 y 2022. Para muchos, el mejor jugador de la historia de Brasil no fue ni Pelé, ni Ronaldo, ni Ronaldinho, ni Romario. Fue Alejo. Solo aparecía en la saga de videojuegos de los 90, International Superstar Soccer, todo un juegazo, el abuelo de Pro Evolution Soccer y el actual eFootball, pero que no tenía licencias oficiales de los nombres de los jugadores. Este misterioso jugador tenía las estadísticas de velocidad y tiro al máximo y era tan absurdamente bueno que en la cultura pop de los videojuegos de LATAM se convirtió en un mito viviente. Décadas después, Konami admitió oficialmente en sus redes sociales que Alejo estaba inspirado al 100%, de hecho, en Ronaldo Nazario. En el polo opuesto está FIFA 98 Road to World Cup, rumbo al Mundial, un videojuego irrepetible, literalmente, porque compraron las licencias de todos los países del planeta. Los costes de las licencias eran tan caros que nunca se ha vuelto a hacer algo parecido, pero para un futbolero era toda una delicia. Podías jugar con cualquiera de las 174 selecciones de la FIFA en ese momento y hacer fricadas como coger a la selección de San Marino o a las Islas Caimán o a Palestina y jugar toda la fase de eliminatorias previas durante meses hasta llevarlos a ganar la Copa en París. El FIFA 14, ambientado en el Mundial de Brasil de aquel año, tiene algunos de los glitches más delirantes de toda la historia de los videojuegos. Podías encontrarte con que Messi de repente era negro, jugar un partido invisible y aún así marcar gol, celebrar un gol flotando, por lo que sea, o que todos los jugadores de repente tuvieran manos enormes por alguna razón, como si fueran jugadores de pelota vasca. Demencial, y aún así parece más entretenido que los FIFA actuales. Todo se ha dicho. Vamos con el último bloque, muy de cultura pop. Mascotas, balones, trofeos y otros inventos futboleros. Los famosos álbumes de los mundiales, los de Panini, se han convertido en un negocio que mueve 1.400 millones de euros en cada edición. Se lanzaron en el Mundial de México 70, así que tienen casi 60 años, como yo. Para completar el álbum de 2026, que es el más grande de la historia, con 980 estampas o cromos, podría llegar a gastarte unos 8.000 pesos mexicanos, 400 o 500 euros. El récord histórico del cromo o sticker más caro es uno de Maradona de 1979, de la colección italiana Panini Calciatori, cuando tenía 19 años, que se vendió en una subasta por 470.000 libras, más de $500.000. Si abrimos el abanico a tarjetas de las que no son adhesivas, la tarjeta de fútbol más cara de la historia es una de Cristiano Ronaldo, la 2018 Panini Kaboom en color verde, que se vendió en el mercado de coleccionistas por $1,35 millones. ¡Qué burrada! En el Mundial de México 70, Adidas diseñó el célebre balón Telstar. Lo habrás visto 1000 veces. Tenía esos pentágonos negros sobre fondo blanco por una razón muy práctica, para que los espectadores pudieran ver la pelota claramente en los televisores de la época, que eran en blanco y negro. Por eso el nombre Telstar, Television Star. Pero es curioso porque ya hacía unos años que un ingeniero mexicano, Guillermo González Camarena, había inventado las retransmisiones televisivas a todo color. México 68 y México 70 fueron los primeros Juegos Olímpicos y el primer Mundial de Fútbol en ser emitidos a color para todo el planeta, aunque la mayoría de las familias mexicanas todavía tenían televisores de tubo en blanco y negro. Por eso la idea del icónico balón. El Adidas Jabulani fue el balón oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Su nombre significa celebrar en Zulú, pero no lo celebraron mucho, que digamos. Se considera la pelota más odiada y más polémica de la historia del fútbol. Su diseño aerodinámico la hacía flotar y desviarse bruscamente en el aire. Era el terror de los porteros, como Iker
Casillas, que dijo de él que más que un balón era una pelota de playa. Duras declaraciones. El trofeo actual de los mundiales está hecho de oro de 18 quilates, pero es hueco por dentro. Si fuera de oro macizo, pesaría más de 70 kilos. Los jugadores no podrían levantarlo sobre sus cabezas tan alegremente. Esos dos anillos verdes que ves en la base están hechos de malaquita y la peana del trofeo antiguo de lapislázuli, dos minerales muy apreciados desde la antigüedad por su belleza. La Catedral de San Isaac en San Petersburgo, por ejemplo, tiene unas columnas de lapislázuli azul y malaquita impresionantes. La FIFA también otorga unos trofeos individuales espectaculares. La bota de oro al máximo goleador del mundial, al Pichichi. Los guantes de oro al mejor portero, que durante un tiempo se llamó trofeo Lev Yashin por el guardameta ruso. Y el balón de oro al mejor jugador. Adidas le fabricó unas botas completamente doradas a Zidane para el Mundial de Alemania 2006, con motivo del que sería el último torneo de su carrera. Parece que estas Adidas Predator doradas, aparte de muy bonitas, tenían bastante adherencia, porque fueron justamente las botas que llevaba puestas cuando propinó aquel cabezazo letal que te contaba antes. La Copa del Mundo de México de 1986 presentó a una mascota bastante simpática y también bastante estereotipada. Piqué. No confundir con Piqué. Era nada menos que un chile jalapeño gigante con un sombrero de charro. Así se presentó México al mundo. España, en el Mundial del 82, había optado por no representarse a sí misma con símbolos tradicionales como toros o toreros para modernizar la imagen del país después de la dictadura franquista. Por eso se eligió al mítico naranjito, una naranja con una pelota bajo el brazo. Se explica por sí misma. A la prensa de la época le pareció un horror, pero al final tuvo tanto éxito que protagonizó su propia serie de dibujos animados y generó pingües beneficios para sus creadores. Entre las mascotas más fallidas de la historia de los mundiales, tendríamos que mencionar a Chao, de Italia 90, que parecía más una figura de Lego descoyuntada, la EB de Qatar 2022, una especie de Casper con hijab, y Goleo 6 de Alemania 2006, un leoncito que provocó un escándalo nacional porque iba desnudo de cintura para abajo, como si los leones no fueran normalmente desnudos de cintura para arriba. En el Mundial de 2002, Camerún presentó una nueva equipación sin mangas. Suele parecer en los tops de camisetas más feas, pero a mí no me lo parece. La FIFA les obligó a ponerse camisetas o remeras debajo, y creo que fue eso más bien lo que creó un look bastante extraño. La equipación de Estados Unidos para su propio Mundial del 94 siempre ha dividido a los aficionados entre los que creen que fue una genialidad y los que piensan que era horrendo. Pero no sé, ¿qué puede haber más americano que esto? Un estampado de estrellas con textura de pantalones tejanos. Francia jugó un partido del Mundial de Argentina 78 con la equipación del club argentino Atlético Kimberley, porque cuando llegaron al estadio se dieron cuenta de que las equipaciones de ambos equipos eran muy parecidas, así que tuvieron que pedir prestada la del equipo local, que se parecía a la del Real Betis Balompié en España. Venderle naranjas a Paraguay es una expresión que se utiliza en el mundo de los negocios, como diciendo que algo es casi imposible, algo así como vender helados en el Polo Norte, dado que Paraguay es un gran productor de esta fruta. Eso debían de tener en mente los ejecutivos de Puma, cuando para el Mundial de 2002 les encasquetaron a los paraguayos una equipación totalmente naranja, nada que ver con su bandera ni con sus equipaciones anteriores. Parecían holandeses, pero jugaron como peruanos. No pasaron de octavos. En Brasil, antes de cada mundial, los habitantes de barrios como Tijuca o Saúde en Río de Janeiro pintan las calles enteras con murales gigantescos y muy coloridos. Los colores que predominan son lógicamente el verde y amarillo de la verde amarela, pero con una excepción muy curiosa. En la zona oeste de Río de Janeiro existe una calle que se llama Rúa Argentina, donde los vecinos, por hacer la broma, pintan las calles con los colores del albiceleste y dibujan murales de Messi y de Maradona. Dicen que les da suerte, y parece que por ahora sí. Antes de México 70, las expulsiones en los partidos se hacían verbalmente, pero a veces los jugadores, si hablaban en otro idioma, no entendían nada. El árbitro Ken Aston se inspiró en los colores de un semáforo mientras conducía para proponer la idea de las tarjetas amarillas y rojas. El estribillo del Waka Waka, el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, interpretado por
En ese mismo mundial se pusieron de moda las malditas bubucelas. Esas trompetas de plástico africanas emiten un ruido ensordecedor que alcanza los 116 decibelios, un nivel similar al de un motor de un caza despegando. Durante un mes entero, el fútbol sonó como si hubiera un enjambre gigante de abejas furiosas dentro del televisor. En 2026, la FIFA presentó el balón Trionda. Las 3 ondas, cada una de un color, representan a los 3 coanfitriones del Mundial. Canadá en rojo con su hoja de arce, México en verde con un águila de fondo y Estados Unidos de azul con estrellas. Bueno, y destellos dorados, porque el brilli siempre está bien. La pelota tricolor tiene incluso sensores de movimiento que ayudan a detectar los fueras de juego. Eso dicen. Luego se tiran 5 minutos para comprobar el VAR. La ceremonia de apertura de Alemania en 1974 fue bastante curiosa. Como ya había televisión a color en casi todos los hogares, propusieron algo muy pop y muy colorido. Balones de fútbol gigantes que se abrían como pétalos de una flor y de su interior salían bailarines, músicos y folclore variado de cada país participante. Comparado con lo horteras que suelen ser estas ceremonias, para mí esta es de las mejores. Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios la palabra semáforo. Y muchas gracias por ser un Michi curioso del canal. Un abrazo especial para Violet Astromántico, Irene Pérez, Nabila Godoy y Be My Own por apoyar el canal siendo Michis VIP. Y nos vemos.